junte nadie más. Un recording in progress. Bueno, vamos a empezar. Primero teníamos un trabajito práctico, ¿no es cierto? ¿Pudieron hacer? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿quién quiere empezar por el primero? Yo lo estoy buscando en el interim. Pregunta, trabajo práctico. Bueno, a ver, la primera. La primera pregunta, primera situación. De acuerdo al análisis, ¿cuál sería? ¿Cuáles serían? ¿Cree usted que son las ventajas del uso de las formas en los actos jurídicos? ¿Cuál creería usted que son las ventajas del uso? Ah, está bien, ahí entendí. Bien. ¿Por qué otorgar un acto jurídico con determinadas formalidades tiene ventajas? Esa es la pregunta. ¿Qué pusieron ustedes? ¿Por qué les parece a ustedes que aporta, qué ventaja aporta al acto el otorgamiento bajo determinadas formas? ¿Qué es la forma de un acto, de un acto jurídico? Ah, chicos, desmutense, por favor. Yo puse que las ventajas estaban, digamos, se dan porque facilita la realización del acto, siempre teniendo en cuenta lo que la ley disponga, ya que les da a las partes varias soluciones y que el contrato no termine siendo nulo cuando es celebrado. Después de ser celebrado. Sí, bueno, podría ser. Algo más fácil, diría yo. A ver. ¿Quién? ¿Se escucha? Sí. Yo puse que da seguridad jurídica, pero Ahí después, está. leyendo el código comentado, vi que nombraba otros artículos. ¿Quién está hablando? Yo. Jennifer. No. Ah, Evelyn, acá. Bueno, no te veo. Sí, yo creo que la ventaja, efectivamente, la respuesta es. Ahí está, Evelyn, ¿qué tal? La ventaja es correcto lo que decís, Evelyn, es el otorgamiento de un acto jurídico. Digamos, las formas del otorgamiento de un acto depende mucho cuál es la certidumbre, cuál es la seguridad que van a otorgar. Y a su vez, cuál va a ser la facilidad que uno va a tener a los fines de la prueba. ¿Se acuerdan que yo les dije? Si el acto no es un acto que tenga una forma esencial, puede ser concluido bajo la forma que las partes juzguen más conveniente. De cualquier manera, ni siquiera, por ahí, hasta la voluntad se puede manifestar incluso a través de actos en forma tácita. Ahora, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál es la ventaja de, aunque sea mandarse un mail, aunque sea escribir en una servilleta y poner una firma hológrafa? La ventaja es la seguridad, tanto entre las partes como con relación a terceros. ¿Sí? Porque además de esa manera uno lo va a poder probar al acto. ¿Sí? La respuesta estaba orientada un poco ahí. Bueno, la segunda, ¿cuál es? A ver si lo encuentro, lo volví a perder a esto. ¿Cuál era la segunda pregunta? Acá. Una persona decide casarse y por la conocida situación de la pandemia, el registro civil le da un turno para el mes de julio. Quiere adelantarse y junto con su pareja deciden casarse ante un amigo abogado. ¿Cómo es el acto? ¿Tiene validez? Fundamente. Es un acto nulo de nulidad absoluta. Correcto. Porque el matrimonio es un acto jurídico que requiere la especialidad del sujeto que lo ejecuta, en este caso el oficial público. Que lo celebra, no que lo ejecuta. Que lo celebra. Que lo celebra. Sí. Y a su vez, en cuanto a la forma, eso sería en cuanto a que se trata de un instrumento público. Y por eso es que tiene que ser otorgado ante un oficial público. Claro. Pero la forma está impuesta ¿de qué manera? Es decir, a los fines de, digamos, de la solemnidad, de ad solemnitatem o ad probationem. Es formal. Es formal, de formalidad absoluta, claro. Es porque solemne, ¿no? Exacto, es solemne de solemnidad absoluta. Porque, ¿qué significa eso? A ver, que lo explique quién me está diciendo. Sí. Dale. Que la ley está dispuesta en la ley y cualquier forma diferente a la ley no va a ser válido, va a ser de nulidad absoluta. Exacto.
porque en realidad la forma está impuesta como condición de validez. ¿Sí? Y el no respeto de la forma hace que el acto sea nulo. Y la nulidad, de acuerdo a lo que van a ver la semana que viene, el martes, probablemente conmigo, que el martes le voy a dar clase yo seguramente, la nulidad es una nulidad absoluta, es decir, porque afecta al orden público y no es subsanable, no hay manera de arreglarlo. Eso ya lo vamos a ver. Bien, la tercera cuestión, ¿cuál era? Marcela tiene una hija única y le quiere donar su casa. Redacta un instrumento privado en donde manifiesta que su voluntad es que sea la dueña. ¿Cómo es ese documento? ¿Tiene validez? ¿Es similar al caso anterior o presenta alguna diferencia? ¿Qué pusieron? Puse, profe, que en este caso, al tratarse de un inmueble, debe ser necesariamente por una escritura, es decir, por un instrumento público. O sea, que el caso es igual al anterior. Claro, Bien. entendí eso. Sí, sí, es correcta la respuesta. En cuanto al instrumento, es el mismo tipo de instrumento, o sea, ambos son instrumentos públicos, ¿no? Pero habrán visto que los instrumentos públicos se clasifican en función de el oficial público, ¿no? Es decir, una sentencia es un instrumento público, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Una escritura de una donación, en este caso, también es un instrumento público. Ahora, las escrituras las otorgan los jueces, bueno, en algunos casos sí, pero las escrituras en general las otorgan los jueces, no. ¿Quiénes? Los escribanos. Los escribanos públicos. Ahí respondo, Lorena. Los escribanos, entonces, vieron que existen instrumentos públicos notariales, otros de tipo administrativos y otros de tipo judiciales. ¿Sí? Entonces, el acta de matrimonio, ¿es un instrumento público? Sí. ¿De qué tipo? ¿Notarial, administrativo o judicial? Notarial. No, Notarial, ¿no? no, el matrimonio, el Ah, acta no. de matrimonio. No vas al escribano a hacer el matrimonio. Es de tipo administrativo. Ah, pensé que la donación. Ah, ok, está bien. La donación sí, claramente. Claramente. Pensé que era Ah, Sí, está bien, por ahí ese cursor, viste que el Zoom es medio bravo con el delay. Acá me pregunta Lorena, con el tema de la donación, ¿no tiene que aceptar la otra para que tenga validez? Sí, bueno, que aún en el caso no está planteado. Es verdad la pregunta que haces, Lorena. Yo eso efectivamente lo dije porque es así. La donación como contrato no existe, pese a ser un contrato unilateral, como contrato no tiene eficacia en tanto y en cuanto el donatario o el que va a ser el donatario no haya aceptado. Porque pese a ser un contrato unilateral y gratuito, como acto jurídico, es un acto jurídico bilateral. La donación es un contrato y todo contrato necesita el consentimiento de al menos dos partes. Con lo cual, no hay validez, no hay, digamos, ni exigir exigibilidad si la donación no es aceptada. Acá partíamos del supuesto en el que había sido aceptada, ponele. El punto estaba en la cuestión de la formalidad. Pero es correcta la observación que hace Lorena. Bien, última. Al momento de fallecer Juan, viudo y sin hijos, el sobrino encuentra una carta en su casa donde dice: querido sobrino, esta casa y todo lo que tengo es para vos. ¿Cuál es el valor de ese instrumento? Yo puse, profe, que es un testamento hológrafo que tendrá plena validez siempre y cuando no existiesen herederos forzosos con mejor derecho que su sobrino. Podría ser interpretado como un testamento hológrafo. Un testamento en realidad tiene algunas formalidades de destituir como heredero, de decir, nombrar a los herederos. No es solo te dejo esta casa, pues si no parece más un legado. Digamos, no existe digamos, en el testamento uno tiene que decir, instituyo, nombro mi heredero a sultano, a quien le dejo mis bienes, punto. O no es necesario decir a quién le dejo mis bienes, nombro heredero, y punto. Pero bueno, yo me jugaría más a que se trata de una disposición de última voluntad en la que se ha dejado un legado. Pero bueno, no habiendo otros bienes, probablemente
finalmente se asemejen, ¿sí? Digamos, ahí la formalidad, aún siendo una manifestación en un instrumento privado, tiene cierta importancia. Pero vale el esfuerzo, está bien, Franco. Está bien también. Bueno, los hice pensar un poquitito, nada más. La finalidad de estos trabajitos prácticos son pensar. Rosario, sea ¿quieres que hacer una pregunta? Sí, me quedó una duda con lo último, Claro. o sea que necesitaría la Sí. firma para que sea testamento holográfico. No, para mí me parece que Si el no caso sería no una plantea que no la disposición, no tenga. entendí la diferencia. No, la diferencia, no. Ah. Acá el caso no plantea que la carta no esté firmada. Acá ponerle que la carta está firmada. El punto no es ese. El punto es si vale como testamento en sí o es una manifestación de la voluntad, si se quiere, no vinculante. Es decir, el testamento, independientemente de la forma, tiene que cumplir con determinadas, no digo palabras, pero sí términos, para que no den lugar a dudas que se trata de testamento y no se trata de otra cosa. El testamento tiene que decir, instituyo heredero, nombre heredero a Mengano, ¿sí? Dejo mis bienes a Mengano. En el caso parece como más un legado, si querés, ¿me entendés? Porque no hay institución de heredero y a su vez, por lo menos del ejemplo, no surge que tuviera lugar y fecha. Si tuviera lugar y fecha y dice, le dejo mi casa, que es lo único que tengo, a mi sobrino, y ahí se parece como más a un testamento. Si reversionáramos la pregunta y dijéramos, le pone fecha, le pone la firma, le pone el lugar a donde lo firmó, y a su vez dice que es la única casa, que es el único bien que tiene, y bueno, ahí no tengo duda que es un testamento. Tiene que ver más con lo que se manifestó. ¿Se entiende? Profe, y en ese caso, ¿no? Que tenga más la forma de un testamento, si existiesen herederos forzosos con mejores derechos que su sobrino, ¿qué pasaría? No, se deja sin efecto. Bien, perfecto. Es decir, se deja sin efecto, se deja sin efecto, ahí podría plantearse una situación, que es, o se anula, porque el acto es nulo, ¿sí? O se deja sin efecto, con límite en la porción disponible. Es decir, quienes tienen personas o sea, lo que se llaman herederos legítimos o legitimarios, a la ley les asegura una porción determinada. Esto no significa que el dueño, el causante, no pueda disponer de parte de su patrimonio a su antojo. Esto lo puede hacer perfectamente hasta el 30% de su patrimonio. Entonces, podría verse como reducido hasta ese 30%, con lo cual los herederos forzosos se quedarían con el 70%. ¿Sí? Bueno, vamos al tema de hoy. Me gusta hacerlos pensar un poquitito, aunque sea tampoco gran cosa, pero por lo menos les muevo un poquito el avispero. Simulación. Ustedes ya vieron ayer con la doctora Chermelli el concepto de vicios y entendieron a esta altura, me quiero imaginar, la diferencia entre los vicios de la voluntad o del consentimiento y los vicios del acto jurídico, ¿no es cierto? Y vieron que vicios de la voluntad son el error, el dolo y la violencia, y del acto jurídico son el fraude, la simulación y la lesión. ¿Hasta acá estamos? Díganme que sí. Vamos a empezar con los vicios, bien, con los Profe, vicios buen de día. la... Sí, hola. ¿Ya tomó asistencia? Porque llegué un poco tarde. Sí, ya tomé, ya te vi, no te preocupes. Ah, bueno, Ya gracias. tomé. Nada. Presente, Cristian también. Cristian, ¿a dónde estás? Ah, Cristian Pávila. Sí. Ok. Estamos, ¿no? Vicio del acto jurídico. El primero que encuentran en el código, en el artículo 333, es el vicio de simulación. El artículo dice que la simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras o fechas que no son las verdaderas, o cuando se constituye y se transmiten derechos a personas interpuestas que no son aquellas a las que en realidad se constituyen o transmiten.
La fuente de este artículo, que antes era el artículo 955, es el Código de Freitas. Freitas fue un jurista brasilero, que lo tenía en el artículo 521 y 522 del Código de Brasil. Vélez se nutrió bastante de Freitas en muchas cosas relativas al acto jurídico. Si uno quisiera encontrar un concepto coloquial o vulgar de la palabra simular, podría definirlo como la intención de aparentar una realidad que no es, o una realidad distinta, o una realidad que no existe. Es decir, pretender que algo es lo que es cuando no lo es, ¿sí? Eso es simular. Aparentar algo que no es real o que no es del todo real. El artículo no da una definición de lo que es la simulación, pero da sí una serie de como si uno quisiera decir, una suerte de descripción, definición descriptiva de diferentes supuestos en los que un acto o un negocio jurídico puede reputarse simulado. Esa enumeración, les aclaro de entrada, no es una enumeración taxativa, es decir, es una enumeración ejemplificativa. Podrían darse otros supuestos que no están mencionados en la norma, pero que también podrían encuadrar o cuajar en el concepto de simulación. Es un acto propio del acto jurídico, es un vicio propio del acto jurídico que autoriza a que se anule ese acto por una acción que puede ser interpuesta, o bien por las propias partes que celebraron el acto, en determinadas circunstancias que ya veremos, o bien por personas que son ajenas al acto. Es decir, acá, frente al acto simulado, en determinadas circunstancias, las partes podrán demandar la nulidad, y en otras circunstancias no, y también podrán demandar los terceros en determinadas circunstancias. Rivera dice que es la simulación un defecto de la buena fe que consiste en la discordancia consciente entre la voluntad real que tienen las partes al celebrar un acto jurídico, al otorgar un acto jurídico, y la voluntad que éstas declaran en ese acto. Es decir, hay una discordancia entre la voluntad, entre lo que declaran y lo que quieren. Pero esa discordancia, esa diferencia, esa contrariedad, no es porque se equivocaron, es consciente, es querida, es acordada entre las partes que otorgan esta voluntad, que declaran esta voluntad diferente a la que realmente tienen. Y cuando esto se presenta con la finalidad de engañar. Es decir, las partes, cuando celebran un acto simulado, tienen una finalidad de engaño. ¿Sí? De engaño. Ahora, puede suceder, dice Rivera, que ese engaño produzca o no una lesión al orden normativo, produzca o no una lesión a los terceros ajenos al acto. Es decir, que la simulación sea lícita o ilícita, es decir, que sea inocua, es decir, que no perjudique a nadie ni viole la ley, o que la simulación sea ilícita, es decir, que sea contraria al ordenamiento jurídico, o bien perjudique los derechos de terceros. En definitiva, hay como una, si ustedes quieren, una apariencia, la creación de una apariencia que es consciente, que es creada de manera a propósito, que hace que todo el mundo o gran parte del mundo conozca o pueda conocer, pero por oposición hay una realidad que está oculta, que está disimulada, que es la verdadera. Entonces, de alguna manera, lo que las partes, lo que los terceros, lo que el mundo conoce, no es lo real. Lo real está escondido. ¿Sí? Existe, cuando se habla de este tema, digamos, como diferentes elementos dentro de la simulación. Por un lado está el acto simulado, que es el acto ostensible, que es el acto visible, que es aquello que los terceros ven. Y por otro lado está el acto disimulado, el acto oculto, el acto que está destinado a ser conocido solo por las partes o algunos pocos terceros, ¿sí? Y este doble juego
se produce porque existe lo que se llama un acuerdo simulatorio, que es lo que contiene la auténtica intención de las partes. Es decir, cuando se alude a la simulación de los actos jurídicos, de alguna manera, como lo explica Jean Vías, coexiste una apariencia negocial, un aspecto externo de ese proceso simulatorio, y con una intención oculta, que es la real de las partes, que es diferente o parcialmente diferente de ese negocio. Insisto en esto, hay una discordancia consciente entre la voluntad real y la manifestación de esa voluntad. Y ustedes me preguntarán, ¿para qué la gente se mete en el brete de otorgar un acto simulado y que además puede estar sujeto a que se deje sin efecto por una acción de nulidad? La respuesta es porque a la gente le gusta engañar. Y le gusta engañar porque a veces lo hace con una finalidad de perjudicar a terceros, violar la ley, o a veces porque lo hace con intenciones que inocuas, pero que no obstante tienen una finalidad, determinada que lo lleva a producir esa situación. Por ejemplo, no sé, una persona quiere... Puede ser también en defensa de sus bienes. Claro, ahí estaría perjudicando a terceros. Porque, digamos, el hecho de que yo quiera defender mis bienes a través de otorgar actos simulados, es que de esa manera estoy perjudicando a mis acreedores, menguando la garantía que ellos tienen respecto de mi patrimonio. ¿Sí? Esa podría ser una finalidad. Otra finalidad podría ser que yo quiero beneficiar gratuitamente a una persona, pero por ejemplo, la situación muy característica de la simulación es esta. Es un padre que quiere beneficiar a uno de sus hijos y tiene un patrimonio escaso, a través de hacerle una suerte de adelanto de herencia. Ustedes saben, o si no saben se los explico, cuando se producen lo que se llaman esas herencias en vida a través de actos de donación, que los padres le dan a sus hijos, los bienes que lo habrán visto ahora con el famoso tema de Maradona, los hijos que reciben esos bienes a título gratuito, el día que se difiere la situación, que el padre se muere y que hay que repartir los bienes que ha dejado el padre, los bienes que los hijos recibieron a título gratuito, es decir, por donación en vida, sus valores se computan en la masa partible. ¿Esto qué significa? No es que los tienen que devolver, pero lo que tienen que hacer es, dentro del patrimonio a repartir, para computar a los efectos de generar lo que llaman las hijuelas, es decir, las porciones que a cada uno de los herederos le corresponden, los bienes que recibieron a título gratuito en vida tienen que ser computados en esa masa partible. ¿Sí? No es que lo tienen que devolver, tienen que traer el valor. Y si ese valor alcanza a cubrir su hijuela, bueno, no se llevará nada, ya recibió la herencia en vida. Si no alcanza para recibir su hijuela, bueno, todavía le quedará por cobrar algo más. Y si supera su hijuela, bueno, tendrá que compensar ese valor y en todo caso podrá compensarlo en dinero. ¿Sí? Podrá devolver parte del dinero a los demás coherederos. ¿Qué es lo que suele suceder con las donaciones cuando los donantes quieren beneficiar a alguno de sus herederos y no quieren que el día de mañana estos herederos se vean en la obligación de tener que colacionar, se llama la acción de colación, colacionar esos bienes en su herencia? Entonces, lo que se hace bastante comúnmente es otorgar, por ejemplo, una compraventa. Entonces, padre e hijo mayor de edad celebran un acto de compraventa en el cual el padre le vende al hijo el bien, ¿sí? Pero en realidad el hijo no se lo paga. En realidad están encubriendo una donación, ¿sí? Pero ¿qué es lo que están evitando al otorgar una compraventa y no una donación? Justamente están evitando la acción de colación, es decir, o la reducción por inoficiosidad, es decir, el hecho de que no tengan que traer a computar a la herencia
luego ese bien. Y ese bien quede directamente en el patrimonio del heredero. Y el heredero luego concurra a la herencia con los bienes que haya dejado el causante a su muerte sin repartir. ¿Entienden esto? Si otorga una compraventa, el bien no es colacionable. Si otorga una donación, el bien es colacionable. Entonces, ¿cuál es el acto ostensible? La compraventa. ¿Cuál es el acto oculto? La donación. ¿Cuál es el acuerdo simulatorio? Vamos a hacer aparentar una compraventa cuando en realidad lo que tenemos es una donación. ¿Y cuál es la finalidad de esa simulación? Violar los derechos de terceros. Es decir, violar los derechos de los demás herederos. Es una simulación ilícita. Ahora, puede pasar que la simulación no tenga una finalidad ilícita, ni violar la ley, ni perjudicar a terceros, sino que tenga una finalidad incluso hasta altruista, o para preservarme de que no me sigan molestando. Puede ser, por ejemplo, la siguiente situación. Esta es de libro, y la otra que les voy a decir es común. Una situación sería que una persona bastante adinerada tiene un hijo bastante vago, que está dormido en los laureles del patrimonio de su padre, y su padre ya no tiene manera de incentivarlo a que haga algo de su vida. Entonces, simula insolventarse, simula haber quebrado, haberse quedado sin bienes, para de esa manera provocarle el interés al hijo, moverle un poco el avispero para que el hijo haga algo de su vida. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad? Es esa, solamente esa, hacer que su hijo tome las riendas de su vida y se haga responsable, madure y haga algo productivo de su vida. ¿Tiene una finalidad ilícita? Ninguna. ¿Perjudica a alguien? No, a nadie perjudica. A nadie. Entonces, esa simulación es una simulación inocua, es una simulación que no produce ninguna violación al orden normativo, ni tampoco produce ningún perjuicio a nadie. Profe, Entonces es una simulación lícita. perdón que te interrumpa. En el Sí. caso ese que vos estás comentando, si el hijo fuese menor de 24 años y estaría, no sé, estudiando, de 25, y estaría estudiando, ¿no estaría cometiendo un ilícito del padre al hacer esta simulación? Por el tema del alimentario, decís vos. Claro, exacto. No tiene nada que ver. Es decir, bueno, podría ser, pero no. Podría darse, pero no. Para arrancar, una persona que lo que se llama el derecho alimentario del menor que se capacita de entre los 21 hasta los 25 años, es un deber alimentario de carácter subsidiario, o no digo subsidiario, la palabra no sé si subsidiario, es, analizable, es decir, no es que produce una obligación per se ipso iure como es la de el menor de 21 años. El menor que se capacita tiene que demostrar que se capacita, que estudia regularmente, no es estar anotado en una carrera, es además estudiar, y que ese estudio le impide trabajar y obtener medios para subsistir. Esa es la situación del deber alimentario de los padres con relación a los hijos mayores de edad que se capacitan. Está limitado a ese supuesto. Es decir, si vos no estudiás, o si lo que estudiás no te impide trabajar, aunque sea part-time, y tu padre es un seco o es una persona normal, no tiene deber alimentario, o tiene deber alimentario limitado a lo que vos no estás logrando obtener a través de, aunque sea un trabajo part-time. Distinto es el deber alimentario del menor hasta los 21 años. Ese deber no se discute. Ahí no es excepcional. ¿Se entiende esto? Por más que sea mayor de edad. Sí podría darse la situación que a los efectos de determinar el poder del alimentante, es decir, lo que se llama el caudal del alimentante, es decir, el patrimonio del padre, estuviera menguado. Pero igualmente ese alimento es un alimento excepcional, si querés. Con lo cual, tendría que darse una situación muy particular, porque aún respecto a un chico de 23 años que se capacita, el padre no tiene que mantenerlo en el Sheraton con un auto 0 kilómetro y una tarjeta Visa negra. No.
También podría darse esta situación, que esta situación no es delito, esta situación es bastante común, que es la de aquella persona que aparenta insolventarse porque está harto, por ejemplo, de que le pidan ser fiador o lo que se llama garantía, vulgarmente, y está harto de pagar deudas ajenas. Yo soy el rico de la familia, pónganle que fuera el rico de la familia, y estoy podrido de que todos me vengan a pedir plata, o todos me vengan a pedir, che, no me salís de garante, che, no. Entonces, ¿sabes qué? Bueno, chicos, quebré, no tengo un mango ya para prestarle a nadie. Y eso es ficticio, pero lo hago con esa única finalidad, para que no me perjudiquen más. Entonces, ahí tampoco hay una lesión al orden normativo, ni mucho menos se perjudica a terceros. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. Bien. ¿Cuáles son los elementos del acto simulado? Bueno, ya los vimos. La contradicción entre la voluntad real y la voluntad declarada, ¿sí? Que existe un acuerdo que precede y que sirve de causa a esa contradicción. Es decir, insisto en esto, no es que yo declaro algo porque me equivoqué, no, declaro algo porque estoy ocultando otra cosa. Y esto es adrede, es a propósito, es intencional, es querida, es acordada en virtud del acuerdo simulatorio, esa discordancia. Y a su vez, lo que se llama en latín el animus discipiendi, o el ánimo de engañar, que es la característica de la simulación. Simular significa engañar. Y de ese engaño puede o no resultar lesionado el orden público o lesionado el derecho de algún tercero. ¿Puede o no? ¿Sí? José Iturraspe, que es un jurista que ha desaparecido recientemente, a los 91 o 92 años. Jorge Mosé Iturraspe fue uno de los grandes, en serio, del siglo XX y de los primeros años del siglo XXI. Nos enseñó muchísimo, muchísimo derecho, muchísimo nos enseñó Mosé Iturraspe. Yo particularmente era una persona a la que le tenía un cariño especial. Digamos, lo conocía así circunstancialmente, ¿no? Nada por nada del otro mundo, una persona muy generosa, muy estudioso, uno de los 5 mejores de la segunda mitad del siglo XX. Mosé Iturraspe tiene un tratadito muy lindo de 2 tomos que para el ejercicio de la profesión se los recomiendo, que es justamente, se llama Negocios fraudulentos y negocios simulados. Él, en Negocios simulados, en el tomo 1, lo que explica es que para él esa discordancia, o sea, no es que existen 2 voluntades, una declarada y una real, sino que en realidad es una única que se entrelaza. Es como un doble ámbito de relaciones, dice Mosé. Es las internas entre las partes y las externas, pero es una única voluntad que tiene como 2 facetas. Con lo cual, en realidad, lo que importa es, en definitiva, el engaño. Eso es lo que un poco él señala, porque a veces es un poco complicado demostrar estos elementos, esto de la discordancia real. Entonces dice, bueno, no importa tanto si encontramos 2 tipos de voluntades, busquemos el engaño. ¿Sí? Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que la simulación se distingue del fraude. El fraude es otro vicio de los actos jurídicos que atentan contra la buena fe, que lo van a ver mañana ustedes ustedes tienen a la doctora Bonadíes. Mañana lo van a ver con ella en su última clase de este cuatrimestre. El fraude es un acto que, para arrancar, no se va a anular. Punto 1. Primera cuestión. Es un acto que va a estar sujeto a una causal de ineficacia, que es la inoponibilidad a través de la promoción de una acción de revocatoria, que la van a ver mañana con la doctora Bonadíes. Es decir, es un acto válido entre partes, ¿sí? Inoponible frente a terceros. Pero no es un acto nulo, es un acto válido entre partes, inoponible frente a terceros. Es un acto que puede ser unilateral o bilateral, lo que fuere, pero tiene una finalidad bien típica, que es la de enajenar derechos o abdicar derechos, renunciar a derechos,
es un acto de disposición, ya sea porque hace que salga bienes, perdón, del patrimonio, o impida el ingreso de bienes al patrimonio. Y tiene una finalidad bien típica, el acto en fraude a los acreedores, que es tal como lo menciona su nombre: perjudicar a los acreedores. ¿A través de qué? De provocar o agravar la insolvencia que la persona ya tiene. Es decir, Mosset Urraspe dice, nuevamente lo cito, Mosset dice, hay como una, en el acto en fraude al acreedor hay como una conciencia, dice él, de obstaculizar o impedir la prestación debida. Es decir, el deudor, al momento de otorgar el acto en fraude, lo que está buscando es impedir u obstaculizar la prestación debida a los acreedores, a través de menguar su patrimonio. ¿Sí? Ya sea, insisto en esto, porque un acto de fraude puede ser renunciar a una herencia, por ejemplo, o renunciar o no aceptar una donación, ¿sí? Que impide el ingreso de bienes a mi patrimonio, o bien directamente otorgar un acto de disposición para que salga bienes de mi patrimonio. El acto, insisto, una diferencia enorme con el acto simulado. Cuando uno otorga un acto en fraude, lo otorga en forma real. Yo, si quisiera distinguir, por ejemplo, una compraventa que otorgo respecto a un bien que está en mi patrimonio, para saber si es real o si es simulada, la diferencia fundamental es que en el acto simulado eso va a ser solo apariencia. En realidad la compraventa no va a haber existido nunca. Yo, el bien, me lo voy a terminar quedando. En cambio, en el fraude, el bien lo vendí. Obviamente, ¿cuál es la diferencia entre tener un bien y tener la plata? Y que la plata yo la guardo, la escondo, es fácil de ocultar. Si en cambio un bien registrable no lo puedo ocultar a mis acreedores. Por eso es que otorgo ese acto en fraude. ¿Sí? Pero la diferencia fundamental entre el acto simulado y el acto en fraude es que el acto es real, el acto se otorga. No hay una discordancia entre una voluntad real y una voluntad declarada. Lo que está declarado es lo que las partes quisieron hacer. El punto es la finalidad. ¿Para qué? ¿Para qué? Que en este caso del fraude será para perjudicar a los acreedores, a través de provocar o agravar la insolvencia. Pero el acto es un acto real. Yo le vendo mi auto a Brian para que Lorena no me lo ejecute a quien le debo plata. Brian me da la plata y yo la escondo, la meto en el colchón. Y ya Lorena no me la va a encontrar. ¿Se entiende la diferencia? Si yo otorgo un acto simulado, lo que hago es, le transfiero el auto a Brian, haciendo como que él me lo compró. Pero en realidad, nosotros tenemos un acuerdo de que él que reconoce que el auto es mío. Y yo solamente lo he sacado a mi patrimonio para que, ficticiamente, para que Lorena no me lo ejecute. ¿Sí? Esta diferencia, que técnicamente, digamos, académicamente parece como clara, frente al acreedor, es una diferencia que no es tan nítida, no es tan clara. ¿Sí? Por eso es que normalmente estas acciones, la acción de fraude y la acción de simulación, se acumulen, y que el acreedor, cuando intente proteger el patrimonio de su deudor, porque está cuestionando la eficacia de un acto de disposición otorgado por su deudor, no sepa si ese acto es en fraude o simulado. Entonces, acumula las acciones. Es uno de los supuestos en que la ley permite la acumulación de acciones. Entonces, uno se presenta ante el juez y le dice, mire, señoría, mi deudor otorgó este acto jurídico. Este acto jurídico en realidad mengua su patrimonio y a mí me perjudica, ¿sí? Porque no lo voy a poder cobrar. Yo la verdad es que no sé si el acto es un acto simulado, porque creo que me parece que es simulado por esto, por aquello y por lo otro. Pero también puede ser un acto inoponible, un acto en fraude. La verdad es que yo no lo sé. Lo que surja de la prueba es lo que le pido a su señoría que dictaminen la sentencia. Entonces el juez, al momento de resolver, recolectar y analizar la prueba. Si tiene por demostrado que el acto es simulado, lo anula. Si tiene por demostrado que el acto es en fraude, lo revoca, lo declara inoponible frente a este acreedor. Ya lo van a ver eso mañana. ¿Sí? Es un supuesto muy puntual de acumulación de acciones indistintas. Es decir, bueno, yo demando opciones, porque no sé lo que voy a poder probar, porque es un poco complicado para el acreedor probar esta acción. A su vez, tiene otras diferencias, que es que lo van a ver bien mañana. El acto,
para ejercer la acción revocatoria de inoponibilidad, cuyo efecto, que persigue la inoponibilidad del acto, el acreedor perjudicado por el fraude tiene que ser un acreedor de fecha anterior o causa anterior. Su crédito tiene que ser anterior al acto que se está pretendiendo cuestionar por fraude, no así en la simulación, en la que basta un interés legítimo, incluso hasta un crédito eventual, a la fecha en la que se promueve la acción. Para promover la acción de simulación, que es una acción de nulidad, ¿sí? No es necesario tampoco que el acto cuestionado provoque o agrave la insolvencia. Basta con que puedan reunirse y probarse los actos, los elementos de la simulación. Y a su vez, la característica esta fundamental, que es que el acto simulado es un acto nulo, que como tal, lo van a ver el martes conmigo, la nulidad tiene un efecto potente, que es que deja sin efecto al acto anulado como si éste no se hubiese otorgado, lo cual significa que todo vuelve al estado anterior de su otorgamiento. Fíjense cómo dice el artículo 390 y 390. La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo estado en el que se hallaban antes de celebrarse el acto nulo, no sé si dice eso, pero bueno, diría algo parecido, y obliga a las partes a restituirse lo que se hubiesen dado mutuamente. Es decir, si el acto se ejecutó, las partes tienen la obligación de restituirse lo que se hubiesen dado en virtud de ese acto. Es decir, el acto produce sus efectos. Y no solo produce sus efectos, o sea, deja de producir sus efectos propios respecto de las partes, sino también respecto de los terceros. Es decir, todos aquellos que hubiesen adquirido algún tipo de derecho sobre esos bienes, en principio, también se verían afectados por la obligación de restituir, deberían devolver. Yo le vendo a Pedro, Pedro le vende a Juan. En principio, sí, mi venta a Pedro es nula, y tengo derecho a que Pedro me devuelva. Se resulta que Pedro se lo vendió a Juan, en principio Juan también me tiene que devolver. Está alcanzado por esa propagación de los efectos de la nulidad. En principio, ya verán que si se da en un supuesto de 392, no. Pero bueno, en principio, sí. En cambio, en la revocatoria, se produce una causal de ineficacia muy particular, que no es la nulidad, es decir, no es que se priva al acto de los efectos por completo. No. El acto entre partes es válido. Es válido. Solo no produce efectos respecto del acreedor que inició y obtuvo la sentencia a su favor de la acción revocatoria. O si se trata en el marco de un concurso o de una quiebra respecto a todos los acreedores. Pero este es otro supuesto. Es decir, los efectos de dejar, digamos, sin efecto, los efectos de la ineficacia, o la ineficacia, para ser más técnicamente correcto en mi expresión. La ineficacia que se obtiene a través de la declaración de inoponibilidad, a través de una revocatoria del acto en fraude, solo beneficia al acreedor que lo obtuvo, que se presentó ante el juez, que hizo la demanda y que obtuvo la sentencia a su favor. No beneficia a los demás acreedores, a todo el mundo. En cambio, la nulidad, como se deja el acto sin efecto para todos, beneficia a todos. ¿Esto qué significa? Que si yo, como acreedor, lo que obtengo es una sentencia de nulidad del acto de mi deudor, todo vuelve para atrás e implica que si yo, por ejemplo, como acreedor, no era un acreedor privilegiado, al momento de la subasta de ese bien, o sea, el bien vuelve al patrimonio del deudor, estaba exactamente en el mismo lugar en el que estaba. Y si yo era un acreedor que no tenía un privilegio, ¿sí?, lo que voy a poder hacer es estar en las mismas condiciones en las que estaba antes de que lo vendiera. En cambio, sí, o sea, si yo soy un acreedor quirografario, es decir, voy a ir a los postres, a cobrar a prorrata como cualquier acreedor quirografario producido de la subasta. Ahora, si yo lo que obtengo es una sentencia de inoponibilidad, o sea, cuyo efecto es la inoponibilidad de una sentencia revocatoria, o pauliana, como se la llama, porque en honor al autor,
al pretor romano que la desarrolló y la creó, que se llamaba Paulo, obviamente. Si yo soy acreedor de esa acción, si yo soy acreedor y actor de ese juicio, el beneficio solo me va a reportar a mí, el beneficio de dejar sin efecto ese acto. Porque en realidad el bien no vuelve técnicamente al patrimonio del deudor, sino que ese acto, para mí, solo para mí, que obtuve esa sentencia, es como si no produciera sus efectos. ¿Sí? Yo puedo subastarlo y el producido es para mí de la subasta, no para los demás que no participaron de ese juicio. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. Bien. El artículo 333, que ya les dije que hace una definición descriptiva de la simulación, establece lo que llaman las formas de la simulación tal como lo exige el programa. La simulación puede recaer sobre la naturaleza del acto, es una de las formas de la simulación, y lo dice el artículo. En ese caso, se encubre la naturaleza jurídica directa del acto jurídico bajo la apariencia de otro. Es el caso que yo les decía de encubrir una donación bajo una compraventa. ¿Sí? Hay una nulidad de tipo, hay una simulación de tipo relativa, ¿no? Ya vamos a ver esto, porque siempre hay un negocio disimulado, que puede ser lícito o ilícito, pero es un negocio disimulado que vincula a las partes del acto simulado, ¿sí? Que es distinto que ese que está oculto, amparado bajo la cobertura de ese acto ostensible, ¿no? Del acto simulado. También puede existir, como otra de las formas de la simulación, que recaiga sobre los elementos del acto o sobre su contenido. En este caso, el acto, o sea, la naturaleza jurídica del acto celebrado y ostensible es el correcto. ¿Sí? Acá no hay un acto encubierto bajo la apariencia de otro. Pero lo que sí puede haber es que no sean los sujetos los que realmente son, o que la cuestión o sea, la simulación esté con relación al objeto, o con algunas cláusulas específicas que no sean sinceras, o como por ejemplo la fecha, ¿sí? O el precio, qué sé yo. Es bastante común esto, ahora no tanto, pero antes, hasta no hace muchos años, era muy común en las escrituras inmobiliarias, en las escrituras de compraventa inmobiliaria, simular un precio menor, es decir, poner un precio menor hasta el de venta, porque pasaban dos cosas, porque las partes no tenían cómo justificar de dónde habían sacado el dinero para comprar o el dinero para vender, lo que fuere, y a su vez porque cuanto menor es el monto que se le pone real a la escritura, menor va a ser la cuantía de los impuestos que hay que pagar, que se pagan en función del precio. ¿Sí? Entonces es bastante común simular el precio en las escrituras para eludir, en definitiva, obligaciones fiscales. También es bastante común que en los contratos en los que se constituyen sociedades se simule que se hacen aportes. Eso es bastante común. El contrato de sociedad es real, digamos, o el contrato de compraventa también es real. Lo que no es sincero son algunas de sus cláusulas. ¿Sí? El engaño se produce en alguno de sus elementos, en alguna de sus cláusulas. Es muy común también el tema de la antedatación o postdatación. ¿Sí? Poner una fecha anterior a la real o poner una fecha posterior a la real. Esto, obviamente, ¿en qué tipo de instrumento se puede hacer? Instrumento privado. Correcto. Particular. Exacto. Instrumentos privados, instrumentos particulares, instrumentos particulares firmados o lo que se llaman instrumentos privados. Esto yo les explicaba el otro día. Es bastante común, por ejemplo, en un instrumento de estas características, en el que, porque a las partes les interese, se les cambie la fecha, porque, por ejemplo, podría ser que una persona que tiene 17 años y 11 meses y 29 días, no puede otorgar un determinado acto jurídico por ser menor de edad. Entonces se le pone 2 días después y de esa manera aparece siendo un mayor de edad. Esto no tiene ninguna importancia si es un tema entre las partes. El problema es si esto viola la ley, perjudica a terceros
y lógicamente esto se puede probar, ¿no? Una cosa un poco complicada, pero podría suceder. También acá, en lo que son las formas, y esto me interesa que lo entiendan porque les voy a subir después de la clase, a la noche, cuando termine la otra clase, les voy a subir un fallito, que se los prometí la semana pasada y no se los quise subir para no confundirlos porque lo quería subir hoy después de esta clase. Puede suceder también, dentro de lo que son las formas de la simulación, que recaiga sobre los sujetos, es decir, sobre las personas a quienes se le transmiten o se les constituye un derecho. Fíjense, estoy queriendo apurarme y me está empezando a salir mal. Fíjense que el artículo 333 dice, o cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o se transmiten. Esto es lo que comúnmente se llama la persona del testaferro, que lo habrán escuchado miles de veces, ¿no? Se constituye o se transmite el derecho a una persona que no es la destinataria real de esa transmisión o de esa constitución del derecho. Se interpone una persona entre la contraparte y la persona real a quien se constituye y se transmite el derecho. En la doctrina se debatió bastante si se trata de un supuesto de simulación o un supuesto de mandato. Porque, a ver, el mandato es un contrato en virtud del cual una persona le encomienda a otra la realización de una determinada gestión. El mandato puede tener o no representación. Esto significa que el mandatario, que es decir, a la persona a quien se le encomienda el negocio, pueda actuar en nombre, en representación del mandante, en cuyo caso es un supuesto de representación convencional, tal como ya vimos, o bien que no tenga representación y que manifieste actuar en este nombre propio. ¿Sí? Se presenta en nombre propio. Pero en realidad está respondiendo a un interés ajeno, que es el del mandante. Entonces el mandante lo manda a, por ejemplo, comprar algo con el cargo, es una relación con una cuestión interna, una relación interna con el cargo de que dentro de un tiempo, lo que fuera, cuando él se lo pida, se lo va a dar, se lo va a entregar. ¿Sí? Entonces, en principio, en ambos supuestos lo que sucede es que hay alguien a quien se le transmite o le constituye un derecho que en realidad no es a la persona destinataria final. La diferencia entre la existencia de un supuesto de simulación o de una relación de mandato donde existe un mandante que está oculto es justamente esto último, que es que aquella otra persona que otorga el acto con el interpuesto no sabe. Es decir, si quien contrata con esta persona interpuesta sabe de esa situación de interposición, sabe que no le está vendiendo a Juan, sino que en realidad le está vendiendo a Pedro, y el que pone la plata es Pedro, y además es parte de ese engaño, hasta incluso pueden explicarle, no, mirá, lo hacemos así porque de esta manera yo, no sé, evado a que el bien integre la sociedad conyugal y yo no lo voy a tener que dividir con mi cónyuge el día que nos divorciemos, o porque de esta manera yo eludo una futura herencia, es decir, una suerte de pacto no permitido sobre una herencia futura. Es decir, pueden darse diferentes situaciones, ¿sí? Y que el co-contratante lo sepa, en cuyo caso se da la figura del testaferro conocida, existe esta interposición de personas de la que habla el artículo 333, y existe un supuesto de simulación con relación al sujeto, ¿sí? Claramente. Ahora, si esa persona que celebra el acto jurídico con el interpuesto desconoce, no sabe de la existencia del oculto, no sabe nada, no sabe ni por qué se hace el acto, o sea, para él, con quien celebra el acto jurídico es el que se le presentó. Entonces, en ese caso, no hay nulidad, porque no hay simulación. Ahí lo que hay, en todo caso, es lo que le queda al mandante oculto frente al incumplimiento del mandato por parte del mandatario, es una acción de mandato. Es decir, una cosa es que él, la persona interpuesta, desconozca
el acuerdo simulatorio, ¿sí? Y otra cosa diferente es que desconozca la encomienda, es decir, que desconozca que fue mandado a comprar esto. Entonces, si se trata de una situación de simulación, en determinadas circunstancias, ya veremos, quien ha formado parte de esa simulación podrá demandar la nulidad del acto y decir, no, bueno, vos, yo te mandé a comprar esto, y lo compraste y te lo hiciste, ahora no me lo querés entregar, bueno, yo te demando la nulidad de esa transmisión de tu derecho a su favor, porque en realidad el derecho era para mí, no era para vos. Veremos en qué circunstancias se puede hacer esto. O bien, no es una situación de simulación porque el tercero no conocía la situación, y lo único que le queda a este perjudicado, al mandante perjudicado, es lo que se llama ejercer la acción de mandato, de cumplimiento del mandato. Entregame lo que habíamos acordado. En el caso que yo les voy a subir, yo se los conté un poquito el otro día, es el caso de los amigos que vivían en España, uno español y el otro argentino, que se viene a la Argentina y compra un inmueble acá en la calle Chile, en el mes de septiembre de no me acuerdo qué año, y a los pocos meses se le otorga un acto, un instrumento privado con firma certificada, en la que dice que esa plata con la que él compró esa casa era del amigo español, y que él había venido a la Argentina a hacer inversiones, que en realidad él se comprometía o sea, la escritura la hacía a su nombre y se comprometía a otorgar todos los actos necesarios para transmitir luego el bien a nombre de su amigo español para cuando se lo exigiese. ¿Sí? O sea, compra para él, el otro ni se entera, no sabe quién es, el español no sabe de su existencia, nada, y luego, a los 2 meses, otorga este acto en el que hace este suerte de reconocimiento, lo titularon declaración jurada. Obviamente la escritura no se la hace a nombre del español, cuando el español lo intima por carta de documento a que cumpla con ese mandato. Entonces el español se ve en la obligación de iniciar una acción de escrituración, que en realidad lo que él demanda es el cumplimiento de esa declaración jurada en el que su amigo se obligó a transferirle la casa a su nombre, reconociendo que el dinero era de él. ¿Sí? Es una acción derivada del mandato, para que cumpla la encomienda. ¿Sí? No se demanda la nulidad en lo más mínimo, porque de hecho quien le vendió la casa de la calle Chile a este fulano no sabe de la existencia, nunca, o sea, es una persona completamente de buena fe, afuera de todo este asunto. Incluso el escribano lo es también. La escritura tratativa de dominio conteniendo el contrato de compraventa no es objetada. ¿Qué es lo que plantea el demandado? Lo que plantea es, no, acá nosotros celebramos un negocio jurídico indirecto. ¿Se acuerdan que se los dije? Y celebramos un negocio, tenemos un negocio de garantía que lo explicitamos a través de una causa distinta, una causa fin distinta, cuál es un contrato de compra-venta. Él me había prestado la plata y yo en garantía hice esta manifestación, pero resulta que yo la plata se la devolví, dijo el demandado. Finalmente, el cuento es que la acción prosperó porque lo que entendió de una manera el juez y luego la Cámara entendió, dando esta explicación, dijo, bueno, acá no importa si hay un mandato oculto o es un negocio jurídico indirecto. Lo cierto es que el demandado, si se trata de un negocio jurídico oculto, que es lo que un negocio jurídico indirecto, perdón, que es lo que él invocó, no demostró que le había pagado. No demostró que había cancelado el crédito, que supuestamente era lo que estaba garantizado con esa declaración jurada. Por otro lado, eso puede ser opción 1, por lo que prospera la demanda, entonces, porque no demostró que pagó. Si el presupuesto de su defensa no lo demostró. Por otro lado, la acción de mandato, y bueno, igualmente prospera, porque sea a título de mandato o a título de negocio oculto, negocio jurídico, perdón, indirecto, estoy confundido y atravesado, sea a título de un negocio o del otro, igualmente el acreedor español tiene todavía una prestación insatisfecha. Ese es el fallito que les voy a subir, que de alguna manera entrelaza 2 temas. Entrelaza interposición de personas como un supuesto que no es de simulación, pero explica la diferencia entre simulación y mandato oculto, porque eso está explicado en la sentencia, y luego con el tema que vimos la semana pasada,
del negocio jurídico indirecto. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Ok, bien. Clasificación de los actos jurídicos simulados. La clasificación está bastante sencilla. Y aparte, ya lo hemos hablado. Es solo ponerlo académicamente en caja. La primera clasificación es que la simulación puede ser absoluta o relativa. No confundan nulidad absoluta y relativa, que es otra cosa completamente diferente. Acá estamos clasificando a la simulación de absoluta o relativa. La simulación es absoluta cuando el acto ostensible no oculta un acto real. Es decir, es un acto que es pura y total apariencia. Pura y total apariencia. Si uno despeja ese acto, va a encontrar que debajo de ese acto no hay nada, no hay otro acto. Es pura apariencia. Ese sería el caso, por ejemplo, que yo les mencionaba de la persona que está harta de salir de garantía a los demás y aparenta su insolvencia. No tiene otra finalidad que esa. Que una vez que se despeja la apariencia, no había otro negocio subyacente. Lo mismo pasa con el caso más claro incluso, del deudor que pretende evadir el cumplimiento de sus obligaciones a través de transferirle ficticiamente a algún amigo los bienes para evitar la acción de los acreedores. En realidad, ahí tampoco hay un acto real que se quería ocultar. Lo que se quería ocultar era la apariencia misma. ¿Se entiende esto? En cambio, en la nulidad, perdón, en la simulación, ya me confundo hasta yo, en la simulación relativa, hay un acto subyacente debajo de ese aparente. Es el caso, por ejemplo, de la donación escondida bajo el ropaje de la compraventa. Entonces, cuando se declare la nulidad de ese acto simulado, va a depender si la simulación es absoluta o la simulación es relativa, cuáles son los efectos que va a producir esa nulidad. Es decir, fíjense que lo dice, ¿esto dónde está? En el artículo 334. Dice, si el acto simulado encubre otro real, este es plenamente eficaz si concurren los requisitos propios de su categoría y no es ilícito ni perjudica a terceros. ¿Esto qué significa? Que si la simulación es relativa, esto implica que tiene un acto escondido que es real. Entonces, declarada la nulidad de esa simulación, lo que va a aflorar va a ser el acto escondido, el acto disimulado, el acto oculto. Entonces, ese acto, en la medida que sea un acto no contrario a la ley y que no perjudique los derechos de terceros, va a producir sus efectos. Salvo que lógicamente también esté afectado en la causal de nulidad, en cuyo caso no. Pero es lo que veíamos hoy de la donación encubierta bajo el amparo de una compraventa. Despejado, declarada la nulidad de la compraventa, porque no es una compraventa, lo que queda es una donación, que si como tal no viola la ley, entonces va a obligar al donatario a, por ejemplo, la colación. Va a producir los efectos de la donación. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Sí, profe. Bien. En cambio, si la simulación es una simulación absoluta, no hay nada luego debajo de esa simulación, con lo cual vuelve todo al estado anterior y acá es paz, cada uno a su casa, no ha pasado absolutamente nada. Dentro de la simulación relativa existen tres tipos. Una que ya lo vimos, que es la simulación en la que se interponen personas, ¿sí? La simulación por interposición de personas. Es decir, ahí lo real es que existe otra persona interpuesta, perdón. Está la persona interpuesta y la persona real. La persona interpuesta es la simulada, la persona real es la que está detrás de la persona simulada. Luego, obviamente, la simulación relativa típica, que es la del negocio jurídico, esto que yo les digo, la donación encubierta bajo el paraguas de una compraventa. O bien puede ser la simulación relativa a ciertos elementos del acto, que en la medida que
no alteren los elementos esenciales del acto, y el acto pueda seguir subsistiendo en cuanto a lo que son sus elementos esenciales, bueno, producirá sus efectos propios. Piensen ustedes en la simulación con relación a al precio, ¿sí? Porque se había puesto un precio menor, como les decía, para eludir obligaciones fiscales. Bueno, ahí el efecto que va a tener la simulación es lo que va a anular es el precio, y lo que va a hacer es integrarlo con el precio correcto, y de ahí calcular los tributos que se omitieron, con las sanciones pertinentes que correspondan por evadir impuestos, ¿sí? Pero si no se anula la compra-venta, lo que se anula es la cláusula que contiene el precio, y no lo convierte eso en un acto sin precio, no, lo convierten en un acto con el precio correcto, ¿sí? Lo mismo pasa con la interposición de personas, lo convierte en un acto, no lo anula, lo convierte en un acto con la persona correcta. ¿Se entiende esto? Profe, Sí, se entiende. Sí. podría ser el caso, por ejemplo, no sé si es medio enroscado, pero de una empresa que se registra o no sé, que termina siendo una cooperativa, por ejemplo. Ah, típico. ¿Puede ser? Ahí pasan dos cosas. Dos cosas. Ahí, lo primero que existe es lo que se llama, es un caso por la jurisprudencia bastante tratado, que es el fraude a la ley laboral. Esas cooperativas de trabajo se constituyen para violar la ley laboral, ¿sí? Pero a su vez puede generar en sí, es decir, ser una situación en realidad simulada, porque lo cierto es que hay dueños de esa cooperativa que se comportan como empleadores, ¿sí? Y los asociados de esa cooperativa en realidad son empleados de alguien, porque están sometidos a un poder de dirección y qué sé yo. Sí, es bastante común, digamos, es como que se entrelazan las figuras, porque además igualmente está tratado en forma típica por lo que es el fraude a la ley laboral, porque lo que se está evadiendo lógicamente es la ley laboral. Sí, está bien el caso. Ah, bueno, gracias. Además de la simulación, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Está bien respondido lo que me querías preguntar? Sí, sí, porque no sé si lo leí o dónde, pero no sé, me parecía que pegaba con esto. Por eso. No, está bien. No, digamos, igual es como entrelazado con la figura, digamos, es como parte del entramado de lo que consiste el fraude laboral, el fraude a la ley laboral. ¿Sí? También pasa con, por ejemplo, con las sucesiones, que esto se veía mucho, ya estoy hablando me estoy poniendo viejo, ya me di cuenta, estoy hablando de historia, pero estaba muy en boga esto que voy a decir ahora, con relación a los boliches en la calle de Constitución, que todos los años cambiaban de figura, de nombre societario, y eso en realidad para no generarle antigüedad a los empleados, todos los años como que los contrataba una persona jurídica diferente, y eran como empleados nuevos. Eso también tiene que ver con esto que estamos hablando de fraude laboral y con también otorgar actos simulados, lógicamente. Bien. Además de la simulación relativa y absoluta está otra clasificación que es muy importante, que está mencionada también en el artículo 334, en la primera parte, y que tiene unos efectos importantísimos en el artículo 335, que es la distinción entre simulación lícita y simulación ilícita. La simulación ilícita, lógicamente, es la que contraviene al orden público, no, al orden legal, al orden normativo, no al orden público, me equivoqué, contraviene al orden jurídico o perjudica los derechos de terceros. Eso es un fin ilícito. En cambio, es lícita cuando es inocua, es decir, cuando no viola, cuando la simulación no viola la ley ni perjudica los derechos de terceros. Y después está la simulación parcial o completa según que recaiga sobre, digamos, sobre los elementos esenciales del acto que lo invaliden como tal o sobre algunos elementos que no lo invaliden como tal o que puedan ser como integrados. Pero volvamos a esto de la acción de la simulación lícita o ilícita. Esta distinción es importantísima a los fines de poder ver cómo se ejercen, en qué condiciones y cuándo las acciones de nulidad por simulación. Frente a un negocio simulado, la ley lo que hace es sancionarlo con la nulidad. La nulidad, lo vamos a ver la semana que viene,
es una sanción legal, las partes no pueden crear nulidades, es la sanción legal, tiene que estar establecida en la ley de manera expresa o tácita, ¿sí? En virtud de la cual un acto no puede producir sus efectos propios, es decir, aquellos efectos, aquella finalidad típica que había sido acordada de conformidad al artículo 259, ¿se acuerdan cuando hablamos del acto jurídico? Es el acto que tiene por un fin inmediato, ¿sí? Ese fin inmediato, si se produce, el acto tiene eficacia. Ahora, si ese fin inmediato no se puede producir, el acto es ineficaz. Esa causa fin típica, objetiva, cuando no se produce el acto es ineficaz. Entonces, volviendo a la definición de nulidad, es una sanción legal que priva al acto de los efectos propios, de esa finalidad típica, ¿sí? Eso es lo que se persigue, por ejemplo, cuando se inicia una acción para dejar sin efecto un acto simulado. Insisto en esto, si el acto es un acto simulado, una simulación absoluta, lo que se anula es lo ostensible y no queda nada vigente debajo de esa nulidad. Si lo que se anula es un acto que es, se anula un acto ostensible que encubre total o parcialmente o a un acto o a determinados elementos que en realidad existen pero de otro modo, va a producir los efectos de ese acto encubierto, en tanto en cuanto no sea a su vez nulo y a su vez sea lícito y no perjudique a terceros. La acción que tiene por fin anular un acto simulado puede ser iniciado, y acá viene con esto que les estoy diciendo, de la distinción entre lícita o ilícita, puede ser ejercida tanto por las partes del negocio simulado como por los terceros. Si son las partes del negocio simulado, ¿qué es lo que se imaginan que van a buscar? Si yo he otorgado un acto simulado y luego pretendo su nulidad, ¿qué es lo que pretendo hacer valer? ¿Qué les parece a ustedes? Despierten, niños. No entendí la pregunta, profe. Bien. Yo les dije, volvamos al inicio. La simulación es la discordancia entre la voluntad real y la voluntad declarada, una discordancia que es consciente. Si yo a través de la simulación lo que hago es anular la voluntad declarada, cuando soy la parte de ese acto simulado, ¿qué es lo que voy a estar pretendiendo a través de la anulación de la voluntad declarada? Voluntad real. Exacto, que sea exigible la voluntad real. Entonces, por ejemplo, si estamos frente a un supuesto de un testaferro, ¿sí? De un testaferro, no de un mandato oculto, de un testaferro, yo, que lo mandé a que me comprara, porque yo no podía, porque quería eludir a una obligación de algún tipo, ¿sí? O quería esconder ese bien, lo que me va a pasar es que va a ser la acción que voy a tener en el caso de que el testaferro desconozca la realidad. ¿Sí? El testaferro me diga, no, yo no te debo nada, esta casa es mía, me la compré yo. Yo, por ejemplo, le vendo mi casa ficticiamente, simuladamente, a Rosario, porque Jennifer, a quien le debo plata, me está por embargar y ejecutar. No me inicia el juicio porque no me encontró bien, esa acción se prescribe, o le pago, lo que fuere. Un día me da pena Jennifer y le pago, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a querer? Que Rosario me devuelva la casa. Cuando la llamo, Rosario, ¿te acordás que esta casa que vos tenés, esta casa que figura tu nombre, la idea es mía? No, no sé ni quién sos, me dice. Entonces, ¿qué acción tengo yo? Y tengo que demandar la nulidad de la compraventa que yo le hice a Rosario. ¿Sí? Tengo una acción, la acción de nulidad ejercida entre partes. Para eso, tiene que suceder algo muy particular. Muy particular. Que es que la simulación no sea ilícita, es decir, sea lícita, o que, si es ilícita, yo pueda demostrar que al obtener la nulidad no obtengo un beneficio. Es decir,
lo que la ley me está diciendo a mí como parte de un acto simulado es, bueno, vos solo, digamos, si vos te mandaste esta macana, vos no podés alegar tu propia torpeza el día de mañana, como principio. Incluso le digo más, el Código Civil de Vélez en su redacción original en el artículo 959, ahí terminaba, decía, no existe la acción entre partes, punto. ¿Por qué? Porque lo que Vélez sostenía era quien ha otorgado un acto a sabiendas de que estaba sujeto a una acción de nulidad, porque era simulado con la finalidad de engañar, que se jorobe, no puede invocar su propia torpeza, que se jorobe, no tiene acción para demandar la nulidad. Después, uno de los grandes también juristas de la primera parte del siglo XX fue Bibiloni, que incluso hizo un anteproyecto bastante interesante de reforma integral al código, que llamó el anteproyecto de Bibiloni justamente, que dijo, bueno, pero esto hay que atemperarlo, esta prohibición tan absoluta hay que atemperarla. ¿Por qué? Porque en realidad, decía Bibiloni, si una persona se arrepiente de la macana que se mandó, es decir, Bibiloni planteaba esta situación, dice, normalmente la simulación tiene por fin eludir bienes a una sociedad conyugal, a una sociedad, o a hacer un pacto sobre una herencia futura. Eso es un poco lo que, digamos, esa es digamos, las motivaciones personales que tiene una simulación normalmente. Si nosotros no le permitimos, decía Bibiloni, a la parte a deshacer la macana que se hizo, porque un día se arrepiente, ve la luz y bueno, está como Víctor Sueiro y vuelve de la muerte y quiere redimirse y pedir perdón. Entonces, si no le damos acción, no tiene la posibilidad de arrepentirse, decía Bibiloni. Entonces, eso llevó a una modificación, además de un problema técnico que tenía el artículo siguiente, 960, pero no es lo importante, lo importante es esto de Bibiloni. Esto llevó a que en el año 68 se modificase, en 959, y se incorporase la posibilidad de que si la simulación era ilícita, la parte podía demandar la nulidad en tanto y en cuanto demostrase que con la declaración de nulidad no iba a obtener un beneficio. Esto es, me arrepentí, quiero volver las cosas para atrás, quiero hacer las cosas como corresponde. ¿Sí? Esa es la condición que tiene la parte para poder demandar, es como una condición legal. No se puede demandar la nulidad si la simulación es ilícita, salvo que tenga por fin el arrepentimiento, es decir, no obtener un beneficio. Por supuesto que la simulación se puede demandar su nulidad cuando la simulación es lícita. Ahí, como no se había otorgado para perjudicar a nadie, digamos, no hay problema. ¿Sí? Cuando la acción es ejercida entre partes, el artículo 335 califica la prueba. Casi como que establece una suerte, yo no digo prueba tasada, pero le pegan el poste. Es decir, ¿qué significa esto? Que la ley exige como condición de procedencia de la acción, además de esto de tipo de simulación o de los efectos que produzca si es ilícita, que es que exista un contradocumento. El contradocumento es justamente un documento, es un instrumento que puede ser público o privado, en el cual las partes manifiestan cuál es la verdadera intención. Se refieren fatalmente a ese negocio evidenciando el acuerdo simulatorio, ¿sí? En el que se explica qué es lo que se quiso hacer. ¿Sí? Se explica qué es lo que se quiso hacer. Por ejemplo, en el caso que yo les planteaba, del español y qué sé yo, ese instrumento de declaración jurada podría consistir en un contradocumento si, por ejemplo, se tratara efectivamente de una simulación en la que el vendedor hubiese sabido que se estaba otorgando un acto simulado. ¿Sí? En el caso no lo sabía y no se demandó tampoco la nulidad. Pero si se hubiese demandado la nulidad, si hubiese demostrado que el vendedor sabía que fulano no era el comprador, sino que el comprador era otro, ¿sí? Y también lo sabía el escribano, a quien también demandar,
El contradocumento podría ser este instrumento privado con firma certificada en el que se cuenta la verdad de la milanesa. ¿Sí? Se cuenta cuál ha sido la verdadera intención, la real intención. Puede ser privado o público, y lo cierto es que tiene que tener cierta simultaneidad, no tanto con relación a que sea absolutamente contemporáneo, pero sí tiene que, digamos, evidenciar el propósito de las partes de crear ese contradocumento como la contracara, como el yin y el yang del acto ostensible. Aportar ese contradocumento es casi condición de procedencia de la acción cuando es ejercida entre las partes. No obstante, esto fue también atemperado primero por la jurisprudencia, y esto se vislumbra en el artículo 335, que dice que bueno, los que otorgan un acto simulado, ilícito, no pueden ejercer acción alguna, excepto que no puede, no, eso no. La simulación puede ser alegada, debe ser alegada con el respectivo contradocumento. Puede prescindirse de él, y acá está eso de atemperamiento de la regla, cuando la parte justifica razones por las cuales no existe o no puede ser presentado, y medias circunstancias que hacen inequívoca la simulación. ¿Esto qué significa? Que en principio se exige contradocumento. Sin contradocumento, dice Jean Vías, otro de los grandes del siglo XX, sin contradocumento, dice Jean Vías, se presume, iuris tantum, la sinceridad del acto. O sea, si yo no tengo un contradocumento, tengo que presumir que el acto es válido y que es sincero. Si se acciona sin contradocumento, lo que hay que hacer es demostrar la imposibilidad o la inexistencia del delito, que nunca se otorgó, pero fundamentalmente la imposibilidad de traerlo. Y si uno demuestra la justificación por la cual no puede acompañar el contradocumento, sea porque no existe o porque es imposible, porque por ejemplo estaba en un archivo que se quemó, qué sé yo, demostrado eso, puedo luego recurrir a cualquier medio de prueba. ¿Sí? Pero primero tengo que sortear la prueba de la imposibilidad o la inexistente, imposibilidad de acompañar el contradocumento, o bien directamente su inexistencia. ¿Se entiende? Esto le pasa también a los sucesores universales, que como ya sabemos, ocupan el lugar del causante. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, Distinta profe. la situación. Sí, estamos bien. Distinta la situación de la acción ejercida por terceros. Porque la acción de simulación no solo la pueden ejercer las partes, que diría yo que no va a ser lo más normal, sino que lo más normal va a ser que la acción sea ejercida por terceros. Es decir, porque se trata de personas a las que ese acto las perjudica, ¿sí? Les provoca un perjuicio. Entonces estas personas, si demuestran el perjuicio, pueden demandar la nulidad de ese acto. Entonces van a ser terceros, que generalmente serán acreedores, es decir, terceros interesados. La legitimación pasiva de esa acción va a ser un liticonsorcio obligatorio, es decir, un liticonsorcio en el sentido de término procesal, que es que hay que demandar obligatoriamente a todos los que intervinieron en el acto, incluso al oficial público, si fuese celebrado un oficial público. Y como yo les decía, el acreedor le puede resultar un poco complejo saber si está frente a un acto simulado o un acto en fraude, en cuyo caso, si reúne también los requisitos del fraude, que van a ver mañana ustedes con la doctora Bonadíes, puede ejercer la acción en forma conjunta. La pregunta es, a ver si se avivan, ¿este tercero también tiene que traer el contradocumento? No, profe. No siempre. No, Porque no siempre quizás no. Lo más probable es que nunca lo pueda traer. claro, se le hace Perdón. muy complicado traerlo. Entonces, la ley le da la facultad de que pruebe el acto de simulación de cualquier forma. Exacto. ¿Por qué? Porque en realidad ese contradocumento está destinado a permanecer oculto. Porque si es público, ¿no? Está destinado a permanecer con cierta es oculto. Entonces, ¿qué significa En secreto, esto? digamos. Claro. Entonces, ¿qué significa esto? Que ¿Podría ir como testigo, por ejemplo? puedo ir el tercero, no, tiene que ofrecer testigos. No puede ser testigo él de su propia pretensión. Una vez que se inicia la acción de simulación ejercida por el tercero dispone de cualquier tipo de prueba. De todas. De todas. O sea, no tiene la limitación que tiene la parte con relación al contraargumento, porque lo más normal del mundo es que ese contraargumento esté destinado a permanecer oculto y el tercero no lo tenga.
De hecho, lo más normal del mundo es que, insisto en esto, el tercero no sepa si está frente a un acto en fraude o un acto simulado y acumule las acciones. ¿Sí? Incluso se le permite como medio de prueba las presunciones. Sí, Ryan ya estudió y diría yo que no es que incluso se le permiten, sino que las presunciones son las pruebas de estrella en este juicio, cuando la acción es ejercida por tercero. Y a ver, Ryan, ¿querés explicarlo? Contarnos Las qué presun- tipo de... Dale. Las presunciones sí son cuando el tercero, frente al acto de simulación, presume o dice, yo creo que estoy frente a un acto de simulación. Entonces son las partes las que tienen que defenderse en ese caso. Sí, pero digamos, como toda presunción, en principio es correcto lo que estás diciendo, pero en realidad no es que solo se invierte la carga de la prueba, sino que en realidad tengo que partir de un hecho, o sea, la presunción es un mecanismo de orden lógico. Claro, también, por ejemplo, en el acto de simulación, por ejemplo, por la transmisión de un inmueble, si yo veo que la persona que simuló haber transmitido el inmueble sigue viviendo en el mismo lugar, entonces estamos ahí ante un medio de prueba. Ahí está. Te faltaba eso explicar. ¿Por qué? Es correcto lo que dice Ryan, porque el tema es así. Es decir, la simulación es un medio de prueba que consiste en un razonamiento de orden lógico. Yo conozco un hecho y en virtud de ese hecho que conozco, en virtud de un razonamiento lógico, puedo inferir que existe otro hecho, aunque no lo tenga demostrado. Es decir, conozco A y razonando puedo presumir que existe B, pero no lo tengo a B. ¿Sí? Entonces, estas presunciones tienen que basar de un hecho que se conoce. Esos hechos que se conocen pueden ser relativas al objeto o relativas a las personas del acto jurídico. Por ejemplo, lo que decía Ryan, yo he celebrado una compraventa inmobiliaria ficticia, absolutamente simulada. Yo en realidad no le vendí nada a nadie. Y resulta que se prueba que yo sigo viviendo en la casa. Y cuando incluso voy a averiguar quién es el comprador, es un sobrino mío. Y a su vez, en relación que el parentesco también es una presunción. O también, no solo es mi sobrino, sino además mi sobrino tiene 25 años y es un seco, no tiene plata, no tiene cómo demostrar que me ha pagado la casa. Entonces, todos esos elementos lo que me permiten a mí es inferir que la simulación existe. ¿La tengo que demostrar la simulación? No, técnicamente no. Yo infiero que existe esa simulación porque conozco ciertos elementos que me darían la pauta para razonar de que es simulado. ¿Sí? Son como convencimientos con relación a... son convencimientos, quiero apurarme, con relación a el objeto o a las personas, ¿sí? O incluso hasta la solvencia de esas personas. Esto es bastante común, encontrar que en la simulación, como uno confía en los parientes, le transfiere los bienes a los parientes. Es muy común y es el error más común de todos, porque es la manera más fácil de demostrar que eso es una simulación. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿Hasta acá no? Bien. Y me queda solo la simulación con relación a los terceros. Es decir, ¿qué pasa si el adquirente de un derecho en virtud de un acto simulado lo transmite a su vez a otro, a un subadquirente? Ese subadquirente también va a haber alcanzado de la simulación si es que o recibe a título gratuito o, recibiendo a título oneroso, es cómplice. Es decir, sabía de la maquinación. Es decir, yo le vendo mi casa a Ryan para eludir mi obligación con relación a Pablo, por ejemplo. No sé por qué dice Palo. Bueno, Pablo será Pablo, no sé. O a Cristian Pavela. ¿Bien? Y resulta que Ryan luego se lo vende a Rosario. ¿Sí? La acción de simulación que va a iniciar Cristian, porque cree que la venta que yo le hice a Ryan es simulada y lo logra demostrar, en principio nos abarcaría a Ryan y a mí. Pero también la va a abarcar a Rosario. Esto significa que Rosario va a estar obligada a restituir, los efectos persecutorios la van a perseguir a Rosario también,
valga la redundancia, si es que Rosario también era cómplice, pese a haberla comprado, sabe que nosotros nos mandamos una macana, o lo recibió a título gratuito. Y aún ignorando, ya no importa de mala o de buena fe, aún ignorando lo recibió a título gratuito. Lo del título gratuito es lógico, porque en realidad la restitución que va a tener que hacer Rosario no le va a hacer ningún perjuicio a Rosario, más que perder lo que recibió a título gratuito. Si se lo regalaron, le piden que le devuelvan lo que le regalaron. No es que ella lo compró y tuvo que hacer un esfuerzo con su propio patrimonio. Con lo cual, digamos, lo que se recibe a título gratuito es siempre muy fácil de revocar, porque no le produce perjuicio a nadie. Al que lo tiene no le produce más perjuicio que perder lo que recibió también a título gratuito. La acción se frena, dice el artículo 337, si es que Rosario, en este caso el subadquirente, es a título oneroso y de buena fe, es decir, ignora, ¿sí? Habiendo obrado con diligencia, ignora, ¿sí? Y en ese caso prima entonces la apariencia, en la teoría de la apariencia de la que hablábamos hace ya bastante atrás. Si esto sucede, si se frustra la acción, porque llega ante un supuesto de un adquirente de buena fe a título oneroso, lo que va a tener Cristian entonces va a tener como transformada esta acción de nulidad y de efecto rey persecutorio de la cosa que salió del patrimonio, la va a tener transformada en una acción de daños y perjuicios, ¿sí? Donde todos los obligados vamos a ser los cómplices, en forma solidaria. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Bueno, nos vemos Es el mañana. mismo- Sí, Ese mismo ejemplo también puede ser un ejemplo a la excepción en la regla del demos plus iuris, es lógico, ¿no? exacto. Es que ¿te acordás que cuando hablamos de la regla de Nemo plus iuris dijimos cuando estamos frente a derechos personales o reales que se adquieren sobre bienes inmuebles o bienes muebles registrables, cuando el adquirente de buena fe de título oneroso. Exacto, artículo 392. Exactamente. ¿Vieron cómo todo tiene que ver con todo al final de la materia? Sí, todo se relaciona con todo acá. Todo tiene que ver con todo, porque incluso puede haber causas de nulidad que están sustentadas en la incapacidad de las personas. Ya vamos a ver nulidades la semana que viene. Así, las incapacidades pueden estar también en relación a los sujetos. ¿Alguna pregunta? Bueno, nos vemos o el martes o el miércoles. El martes o el miércoles les confirmo cuándo es la clase de repaso. ¿Sí? La Ci profe, nos vediamo vemos. la próxima settimana. Profe. Settimana in realtà. Profe. Ciao.